Buenos días a todos. Los invitamos, si quieren, que nos hagamos un poquito más acá para que no quedemos por allá tan dispersos. Vamos a iniciar la charla de la importancia de desarrollar una debida diligencia empresarial en derechos humanos de cara a los riesgos. Hoy nos acompaña Oscar Darío Gómez Hoyos. Él es comunicador social, periodista y abogado especializado en gerencia de la comunicación y magíster en desarrollo, y actualmente hace parte del equipo de la gerencia Direccionamiento en Sostenibilidad de EPM. Le damos la bienvenida a Oscar. Buenos días. Bueno, ya en mi presentación hago parte de la gerencia de Direccionamiento en Sostenibilidad de EPM. La gerencia de Direccionamiento en Sostenibilidad, para dar un poco de contexto, es el área de EPM que está encargada de acompañar el despliegue y la implementación del modelo de sostenibilidad que tenemos en la organización para EPM, pero que también cobija a todas las otras empresas del grupo EPM, que operan en Colombia o fuera de Colombia. Entonces, todo ese marco general de sostenibilidad. El tiempo, el periódico más. Todo ese marco de sostenibilidad comprende, digamos, la responsabilidad del tema que históricamente se ha conocido como responsabilidad social empresarial, que hoy es sostenibilidad, también la responsabilidad ambiental que hace parte de ese marco, y también lo que nos ocupa en estos 45 minutos, que es el respeto por los derechos humanos como parte del modelo de sostenibilidad. Este abordaje, digamos que no es caprichoso, es hoy una tendencia mundial. Y vamos a ver para iniciar justo un video que, digamos, lo que plantea es el marco internacional que está hoy referenciado sobre todo en un instrumento que se llama los principios rectores de Naciones Unidas, que establecen a nivel mundial para todas las empresas en todo el mundo ese modelo de gestión de derechos humanos, porque esto, digamos, ha sido un tema más o menos nuevo, más o menos emergente, más o menos porque, digamos, estos instrumentos de los que les hablo llevan por ahí unos 10, 12 años despedidos. Entonces, aunque no son tan nuevos, todavía las empresas apenas, y en países como el nuestro, apenas están empezando como en esa dinámica, aunque en Colombia tenemos un grado y un avance significativo. Y nosotros, digamos, desde el grupo EPM, estamos muy satisfechos con el avance que ha tenido, digamos, el punto en el que estamos, sin querer decir que no nos falta. Por supuesto que siempre hay retos, pero entonces los invito para que veamos este video, que es corto, dura unos 4 minutos, y a partir del video hagamos todo el despliegue. Los rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, la responsabilidad empresarial de respeto exige a las empresas evitar y hacer frente a los efectos negativos de los derechos humanos que estén involucrados. Se aplica a todas las empresas, de todos los tamaños, en todas las situaciones. Es una conducta esperada de norma internacional. Con el fin de dar a conocer y demostrar que respetan los derechos humanos, las empresas deben implementar una política de compromiso de respetar los derechos humanos, un proceso continuo de diligencia debida de los derechos humanos, y procesos que permitan la remediación de los daños a los derechos humanos relacionados con la empresa. La diligencia debida de los derechos humanos necesita cubrir diferentes tipos de impactos adversos sobre los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Esto incluye a los efectos que causan las empresas, los impactos a los que la empresa contribuye, así como a los impactos que están directamente vinculados con las operaciones comerciales, productos o servicios a través de las relaciones comerciales. Este énfasis en el impacto en las cadenas de producción y otras relaciones comerciales es una parte integral de la debida diligencia de los derechos humanos. Los impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos deben evitarse y abordarse a través de la debida diligencia de los derechos humanos, que incluyen 4 pasos clave. Primero, la evaluación de impactos sobre los derechos humanos. No existe una única metodología correcta para que las empresas evalúen su impacto sobre los derechos humanos. Lo esencial es que todos los derechos humanos sean tomados en consideración y que en la evaluación se aplique un enfoque basado en los derechos humanos.
Las empresas pueden, por ejemplo, incorporar a los derechos humanos en la evaluación del impacto ambiental y social, o llevar a cabo evaluaciones que se centran exclusivamente en los derechos humanos. Segundo, integración y actuación sobre los hallazgos. Las respuestas a los hallazgos de las evaluaciones de impacto necesitan ser integradas en las políticas y prácticas relevantes de toda empresa, tales como recursos humanos, salud y seguridad, compras, y así sucesivamente. Es esencial garantizar la capacidad de organización para la gestión de los derechos humanos mediante la capacitación y la asignación de tiempo y presupuesto adecuado. Tercero, control y supervisión de las respuestas. El seguimiento y la supervisión de la eficacia de las respuestas debe ser un proceso continuo. Es importante la participación de los titulares de los derechos afectados y otras partes interesadas. Por ejemplo, mediante el establecimiento de un equipo de supervisión en conjunto entre la comunidad y la empresa. Cuarto, la comunicación y presentación de informes. La información sobre los procesos de diligencia debida e impactos debe ser comunicada públicamente de manera que sean asequibles, proporcionando información suficiente y pertinente, y que no suponga riesgos para los titulares de derechos u otras personas, como los defensores de los derechos humanos, periodistas o sindicalistas. En resumen, la eficaz, constante y debida diligencia de los derechos humanos es la forma práctica para que las empresas puedan garantizar que se respeten los derechos humanos. Muy bien. Eso es, digamos, como la apertura para la conversación. Las empresas podemos generar impactos consciente o inconscientemente en derechos humanos. No es un asunto tan exótico, tan extraño como uno pensaría, porque seguramente a muchos gerentes le pasa todavía que en Colombia o en otras latitudes se hacen esta pregunta: y nosotros qué tenemos que ver con derechos humanos, que nosotros generamos empleo, digamos, a veces tenemos unos buenos impactos en el ambiente, en el ámbito social, en las prácticas ambientales, y entonces, ¿por qué tenemos que asumir una responsabilidad que no la ven muy asociada a nuestro negocio? Y la respuesta es sí, se pueden generar impactos de una manera inconsciente. A veces pueden ser conscientes. Y hay casos en la historia de Colombia de la conciencia de esos impactos. Por ejemplo, hay una sentencia contra una empresa que se llama Chiquita Brands, seguramente la habrán en Urabá. Chiquita Brands, pues ya es una sentencia en firme de un juzgado norteamericano. La empresa norteamericana, y por eso la juzgaron en Norteamérica, porque entregó recursos para grupos paramilitares en Urabá. Y eso, digamos, por supuesto, generó unas consecuencias de victimización de la población civil. Eso es un asunto de derechos humanos y le generó esta sentencia Chiquita Brands. Pero hay otros asuntos que pueden ser no tan evidentes, ¿cierto? No tan, pues porque Chiquita Brands no tiene ahí cómo defenderse. Al fin y al cabo le está entregando recursos a un actor ilegal, que está armado, ¿cierto? Eso, digamos, ahí es poca la probabilidad de no defenderse diciendo que era que no sabía para qué estaban destinados los recursos. Pero puede haber impactos inconscientes. Por ejemplo, la forma en que usted engancha su personal en una empresa, ¿cierto? Hay temas que usted tiene que, como empresa, soportar ante una acusación potencial que le haga a cualquier persona que participe en un proceso de selección, por ejemplo, de vulneración de derechos por discriminación. ¿Sí? Supongamos que hay un proceso de selección en su empresa y se presentan, póngale todo lo que quieran con toda la diversidad que manejamos en Colombia. Pues póngale que se presente una persona, por ejemplo, de raza negra, póngale que se presente una mujer, que se presente un hombre, que se presente una persona practicante de una religión distinta a la católica, en fin, toda esa diversidad. En potencia, pues seguramente cuando se hace el proceso de elección, yo debo de tener todos los soportes, qué es lo que voy a evaluar, los perfiles del cargo, etcétera, y debo, digamos, con eso soportar la decisión. Pero potencialmente hablando, cualquiera de esos en algún momento puede sentir que hubo una práctica discriminatoria. La mujer, porque, pues, yo, claro, estaba de antemano decidido que este trabajo iba para un hombre. El de raza negra, por alguna razón similar, ¿cierto? No es que aquí discriminan racialmente. O el de la religión, póngale cualquier otra situación. El asunto es que la empresa esté
tranquila con todos los soportes necesarios para poder entregar las respuestas necesarias cuando eso suceda. O sea, si no es que yo hice un proceso, tenía unas competencias que debía medir y ese fue el resultado y esta fue la persona que más se acomodó. Pero puede suceder que eso no sea así tan juicioso y que efectivamente se dé una práctica de discriminación, que eso es un tema de vulneración de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, en resumen, las empresas sí podemos causar impactos negativos. La forma en que usted, por ejemplo, contrata con terceros, la forma en que usted maneja, por ejemplo, los fluidos de sus procesos industriales, si eso genera contaminación, eso también se puede convertir en una vulneración a un medio ambiente sano, que es uno de los derechos humanos, que está consagrado pues, en la Carta Universal. Y con esa claridad, o sea, esa respuesta ya está resuelta, incluso no la estamos resolviendo nosotros acá, esa pregunta ya se resolvió desde el seno de Naciones Unidas. Entonces, ya es inútil uno discutir eso porque es un asunto que ya está dado en la agenda mundial. Y lo segundo, la segunda premisa de partida es que los abusos deliberados o inconscientes de derechos humanos, si se dan, generan unas consecuencias, como es lógico para la empresa como tal. O sea, nada es gratuito en la vida. Si usted genera un impacto, seguramente eso le va a generar una reacción en múltiples vías. Jurídicamente puede que suceda, ¿cierto? Pero también reputacionalmente, pero también con el acceso a mercados. Usted tenga ese lastre o esa impronta de haber vulnerado un derecho humano, es una empresa que va a cargar con eso por mucho tiempo. Tal vez ustedes conozcan el caso de Nike, la empresa de artículos deportivos multinacional, que en algún momento de la historia fue acusada porque tenía niños en su cadena de suministro. Y entonces Nike, y eso estuvo comprobado, un dato, digamos, soportado la denuncia. Y entonces Nike en su defensa dijo, pero es que yo no sabía. Y entonces la pregunta siguiente fue, ¿y cómo no sabían si es que estos señores le trabajan a usted y usted qué hizo para prevenir que eso sucediera? Y efectivamente el impacto reputacional que tuvo Nike con esa práctica o esa falta de diligencia tuvo una afectación importante. Entonces, recuperarse de eso no ha sido fácil para Nike. Entonces, podemos hablar de afectación en temas de reputación, de acceso a mercados, incluso búsqueda de fuentes de financiación a nivel nacional o internacional. Hoy las empresas de la banca internacional, incluso la nacional, dentro de las cosas que evalúan cuando están estudiando un crédito para una empresa, tiene que ver con todo el abordaje en sostenibilidad y específicamente con prácticas de derechos humanos. Entonces, no es nada raro que cuando una empresa está haciendo a nosotros como ETM nos ha tocado hacer eso. Cuando estamos solicitando una empresa a nivel internacional, nos pidan unos soportes de abordajes en temas de derechos humanos. Nosotros tenemos política, ahorita vamos a ver, pero también hacemos todo el procedimiento de debida diligencia que nos mencionaba el PIDES. Estas son como las premisas de partida. Y esta frase que es del Pacto Global, pues es importante también tenerla a nivel como de principio. Lo que dice el Pacto Global es, sin respetar los derechos humanos no podremos alcanzar un planeta y sociedades más inclusivas y sostenibles. Estamos, acuérdense, hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que es un compromiso que también tenemos todas las empresas. Y entonces, desde el Pacto Global sitúan los derechos humanos como eje central de esa agenda. Y dice que los derechos humanos deben situarse como el eje central en la estrategia de sostenibilidad de cualquier empresa. O sea, yo debo asegurarme que mi empresa, y esto tenga la seguridad que no es un asunto de tamaños, porque es que también hay una cierta, digamos, un cierto sofisma en algunas empresas que dicen, no, pues es que yo soy una empresa pequeña o mediana, eso aplica para las empresas grandes. Una vulneración de derechos humanos, si se le comprueba a usted, es igual de grave, así sea una pequeña empresa unipersonal. Y por supuesto que entre más crezca, mayor potencia puede tener el impacto que tiene. Pero no es un abordaje que uno diga que solamente obedece a empresas pequeñas. Y esto que ustedes ven acá son muestras de que eso sucede. Estos son titulares reales de medios de comunicación reales sobre prácticas empresariales que han tenido que ver con vulneraciones de derechos humanos. Entonces, aquí está por lo de Chiquita Brands que les mencionaba, pero por ejemplo, Apple
tuvo que admitir en algún momento que utilizaban empleo infantil. Y el empleo infantil también, digamos, está en la vía de vulnerar un derecho humano, que es el tema de la explotación infantil. Fíjate, a Coapa le tocó pagar una indemnización porque estaban, por la legislación, empezaron a pasar la operación a alta mar. Y ellos pensaron que ahí iban a evitar los controles y ahí se llegó y se comprobó que estaban manejando explotación laboral, esclavitud, porque ponían la gente, la metían en el buque y a trabajar 24/7. Y eso es una práctica, digamos que en algunas empresas recurren mucho a la mano de obra asiática porque en esos países ese tipo de prácticas es muy común que se dé, ¿cierto? Que se van carros para los buques para alta mar, ya tiempo y luego regresan, pero las prácticas son, digamos, el respeto de derechos laborales es muy precario. Todo en general, todo el conjunto de derechos laborales se involucran y ya hacen parte de la Carta Universal de Derechos Humanos, ¿cierto? Entonces, habla usted, por ejemplo, de la libertad de asociación. Si en mi empresa aplica la constitución de un sindicato y si yo respeto esa libre asociación, por ejemplo, pero también, por ejemplo, el tema de salud ocupacional. Son temas, digamos, que cuando hablamos de derechos humanos no se imaginen que es que aparecen los temas nuevos. No, aparecen los temas de siempre de la gestión empresarial, pero con una mirada de derechos humanos. Pero esa es la idea. Entonces, por ejemplo, asuntos, como les mencionaba, discriminación. Las empresas normalmente, cuando elaboran sus informes de sostenibilidad, es muy común que se les pregunte cuántas mujeres trabajan en su empresa. Si una mujer ocupa un cargo y un hombre ocupa el mismo cargo, ¿los salarios son iguales o hay diferencia por género? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres hacen parte de su organigrama en cargos directivos? Esas son las preguntas que se hacen hoy en todo el mundo para llegar a la evaluación de qué tan respetuosa es la gestión de estos temas en las empresas. Y entonces, en consecuencia con esto, digamos que tenemos todo un marco de abordaje a nivel mundial hoy. Entonces yo les decía, este tema es un tema obligatorio. Ustedes, por ejemplo, hoy una empresa, si quiere operar en la Unión Europea, la Unión Europea está a punto de sancionar una ley que aplica para todos los países europeos, pero esa ley ya la adoptó Alemania y ya la adoptó en su territorio y la adoptó también Francia. Y aquí hay una iniciativa que nos van a presentar la próxima semana la Defensoría del Pueblo en Colombia para legislar alrededor del asunto. ¿Qué es eso? Es que se convierte en un asunto obligatorio por ley para las empresas desarrollar la debida diligencia, la que nos mencionaba el video. Y para eso tenemos que prepararnos, porque entonces la debida diligencia es, yo no debiera asumir una gestión de derechos humanos como a veces ocurre, pues digamos que el gerente de la empresa dice, bueno, me convenció, este es un tema importante y relevante, entonces empecemos por la gestión de derechos humanos, voy a hacer una declaración. Digamos que ese es el principio equivocado. El principio con el procedimiento de la debida diligencia es usted primero evalúe cuáles son los derechos humanos pertinentes para lo que usted hace, para los servicios que usted presta, para su realidad de empleabilidad, ¿cierto? Para el contexto en el que usted trabaja. Identifique las criticidades, porque es que los derechos humanos, pues hay la Declaración Universal, son 30 derechos, pero a esa declaración se le suman un montón de pactos, convenios y protocolos que tienen alcance internacional y que son obligatorios. Entonces, por ejemplo, hay un convenio para los derechos de las comunidades indígenas que Colombia firmó y estamos obligados a acatar. Pero hay un convenio para los derechos de niños, niñas, adolescentes, hay otro para los derechos de las mujeres, hay otro para los derechos laborales. Entonces, eso ya se va volviendo un universo grande, gigante, y entonces ahí se vuelve compleja la cosa. Lo que debiera hacer una empresa siempre como primer paso, cuando ya tiene la decisión tomada, es evaluar, buscar un acompañamiento para evaluar cuáles de esos riesgos son pertinentes en el ejercicio de la operación que tienen como empresa y en ese ejercicio va, digamos, a tomarse en cuenta el tema, la metodología de riesgos para yo identificar, según la probabilidad y el impacto, cuáles son los riesgos prioritarios para yo abordar. Y ahí sí podemos hablar entonces, cuando yo tenga esa claridad
y empieza a diseñar acciones concretas para abordarlos cada uno, ahí sí puedo decir que estoy haciendo una gestión de derechos humanos. Entonces, todas estas iniciativas que están acá, digamos que todas son de alcance internacional. En Colombia, sobre todo, digamos, y a nivel mundial, es relevante esta, es más relevante que todas. Pero está el Pacto Global, la ISO 26000, que es una norma guía de la ISO para responsabilidad social empresarial, el tema de, por ejemplo, el indicador de Dow Jones, pero esta, que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, es la fundamental, porque es la que marca el camino de lo que Naciones Unidas ha denominado el marco en empresas y derechos humanos, que es este. Entonces, por eso les decía, no nos desgastemos en discutir si esto es pertinente o no para la empresa, que eso ya está resuelto. Tan resuelto está que en la plenaria de Naciones Unidas, en el año 2009, se aprobó este marco. Y este marco lo que dice es, hay 3 verbos rectores en la gestión de respeto por los derechos humanos de las empresas, que hay que tener en cuenta. El primero es la protección, pero la protección no es para las empresas, es para el Estado, ¿cierto? ¿Qué es la protección? Que el Estado debe tener acciones positivas y tangibles para protegernos a todos nosotros, los habitantes del territorio nacional, ¿cierto? Para que no nos sean vulnerados derechos humanos. Entonces, todo el tema de la normatividad, por ejemplo, pedir leyes que protegen los derechos, pero también tener todo el aparato judicial al servicio de eso, pero también es lo que llamamos hoy Colombia el Ministerio Público, que es la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, para garantizarle los derechos a todas las personas que están en el territorio. Ese no es un asunto que nos compete a las empresas, pero es importante tenerlo ahí referenciado. Pero el segundo verbo es el respeto, respetar. Y ese sí es una responsabilidad de todas las empresas. Entonces, en ese marco que aprobaron por unanimidad los 193 países que hacen parte de Naciones Unidas, se dice, las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos. Y esto está suscrito por todos los estados que hacen parte de Naciones Unidas, incluyendo a nosotros como Colombia, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, por esa vía, estamos todos obligados a respetar. O si habían dudas, pues o sea, ya ahí queda claro. Y esto se baja en la normatividad nacional. Entonces, hay normas específicas, por ejemplo, en el Código Sustantivo del Trabajo, que nos obligan a eso, pero también en el tema ambiental, y bueno. Y hay un tercer verbo rector, que es remediar. Entonces, remediar entra en acción cuando no fue suficiente con la protección del Estado y el respeto de la empresa. Entonces, lo que dice Naciones Unidas es, tanto las empresas como los estados, entonces es una obligación conjunta, Estado y empresas, deben tener medios para responder las situaciones, las acusaciones, por ejemplo, de posibles irrespetos o vulneraciones en derechos humanos derivados de sus operaciones. Entonces, el Estado, supongamos que sea un tema laboral. Si es un tema laboral, pues la persona que se siente afectada puede ir a la oficina del Ministerio de Trabajo y ahí empieza a, digamos, poner en movimiento la acción estatal. Pero las empresas también deben tener sus propios mecanismos internos para dar respuesta a ese tipo de inquietudes. ¿De acuerdo? Después de ese marco, entonces se promulgaron los principios rectores, porque Naciones Unidas dijo, bueno, aprobado ese marco de los 3 verbos, pero necesitamos más claridad de qué involucra cada verbo. Esto es un documento que es de fácil consulta, ustedes pueden bajar esto de internet, es un documento que tiene 31 principios y están divididos en los 3 verbos, proteger, respetar y remediar. Entonces, si ustedes quieren darse una lectura rápida, eso en una sentada de media hora, máximo 1 hora, van a tener claridad del segundo verbo, que es el que seguramente los va a dejar hoy más inquietos. Respetar. ¿Qué tenemos que hacer las empresas para cumplir ese verbo de respeto de derechos humanos? Y entonces, aquí están enumerados los principios más o menos de una manera gruesa que dan guía en eso. El principio 16, por ejemplo, dice, la empresa debe tener una política de compromiso con el respeto de los derechos humanos. Una política, una declaración, algo que lo comprometa públicamente.
y van a encontrar en los principios la descripción de lo que se recomienda con esa política, ¿cierto? Que esté aprobada, por ejemplo, por el más alto nivel de la empresa, es uno de ellos. Los principios 17 al 21 dicen que dan pistas de lo que debe hacerse con una debida diligencia. El video nos lo resumió ahora de una manera muy sucinta, ¿sí? Pero entonces yo tengo que evaluar los riesgos, lo que les mencionaba, abordarlos y reportarlos públicamente las acciones que hagan. Y los principios 22, 29 y 31 hablan del verbo remediar. Entonces, ahí están, digamos, todos los principios en ese documento y ahí los pueden leer ustedes claritico y ya con eso se guían para la gestión en derechos humanos. Pero además en la gestión, digamos, porque uno empieza a preguntarse qué es respetar entonces derechos humanos, es una cosa demasiado amplia y entonces yo tengo que hacer una lista de las cosas que tengo que hacer. Pues la evaluación de riesgos le va a ayudar a usted a dar pistas, ¿sí? Y entonces ahí dice, por ejemplo, en su empresa existe un riesgo de acoso laboral o acoso sexual. Esos son temas todos de derechos humanos. Entonces, si usted después de evaluar los riesgos encuentra que sí, que ese riesgo aplica para su empresa, debe desarrollar unas acciones que permitan neutralizar el riesgo, ¿cierto? A veces es muy difícil uno controlar el riesgo completamente, entonces lo que debe hacerse también es, dada la situación de vulneración, qué es lo que debe hacer la empresa. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, las compañías en términos generales deben tener la capacidad para evidenciar que efectivamente están haciendo ese respeto, que están cumpliendo con eso. O sea, si a usted lo acusan, cosa que también es más o menos frecuente que se dé, pueden decir cualquier empresa, usted está vulnerando derechos humanos. Y la acusación se da porque es un tema, digamos, que hoy en general en todo el mundo despierta mucha sensibilidad. Entonces, si a ustedes les dicen, por ejemplo, en Colombia tenemos un 9% de población indígena, ¿cierto? En el relacionamiento, si usted en sus operaciones tiene relacionamiento, momentos de contacto con indígenas, tiene que ser cuidadoso porque existe un marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas que también está incorporado en la Carta Universal de Derechos Humanos, que usted también tiene que respetar, sí o sí, ¿cierto? Y entonces a usted le pueden acusar eso y tengan la certeza que una acusación de vulneración de derechos de los pueblos indígenas no tiene una repercusión, digamos, limitada. Eso inmediatamente se vuelve una alerta internacional. Y entonces la empresa X tiene prácticas cuestionables de respeto por los derechos indígenas, sería el titular que tendríamos que poner aquí en la diapositiva anterior. Ese es, digamos, entonces yo como empresa en una situación de esas, lo que debo tener claramente es de qué manera voy a desvirtuar una acusación de esas, cómo puedo soportar, porque finalmente esto es una discusión jurídica. Hagan de cuenta que ustedes están en un pleito jurídico. Solo que involucra, no lo involucra usted como persona y no usted como empresa. Usted tiene que defenderse y tiene que aportar todos los elementos probatorios. Respetar ayuda a las empresas a reducir sus costos al permitirles resolver los problemas rápidamente, ¿cierto? Bueno, eso es, digamos, natural. Que usted teniendo unos mecanismos que permitan y, digamos, detectar situaciones de riesgo potencial y las abordan, pues evita que eso se materialice y que los impactos sean más complejos y difíciles de abordar. Y ver el daño potencial a través de la lente de los derechos humanos ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones. Muy bien. Entonces, miren, aquí como unas simples pistas de lo que estamos hablando. ¿Qué prácticas entonces uno debería, si puede plantear unas cosas todavía muy genéricas, ¿cierto? En la práctica empresarial? Por ejemplo, facilitar condiciones de trabajo seguras y saludables. Si un trabajador de ustedes se accidenta en el horario laboral, ¿cierto? Puede haber múltiples causas de eso, pero si se llega a comprobar, por ejemplo, que el trabajador no tenía la dotación necesaria o la capacitación necesaria para el trabajo, eso se convierte inmediatamente en un tema de derechos humanos. Y usted no hizo las acciones que le correspondían como empresa. Garantizar la libertad de asociación, ya lo había mencionado, la no discriminación también, garantizar que no se emplee directa o indirectamente mano de obra ni forzosa ni infantil, ¿cierto? Bueno, nosotros hoy tenemos una realidad y es que ha venido mucha población venezolana acá y esa población venezolana está dispuesta con las necesidades y
las afugias que padecen, están dispuestas a trabajar por lo que sea. Y algunas empresas sí han aprovechado de eso. Y esto se convierte en prácticas de trabajo que son vulneratorias. Evitar, bueno, esto para empresas como la nuestra, en las que a veces temas de protesta social se pueden convertir en asuntos complejos, no criminalizar, porque el derecho a la protesta es un derecho constitucional en nuestro país, identificar potenciales impactos en las operaciones frente a las comunidades. Son como ejemplos, pues, y todavía de una manera muy general. Bueno, esto ya lo había mencionado, qué es lo que hay hoy en el contexto mundial. Voy a pasar a la siguiente para que nos dé el tiempo. Y entonces, en este último bloque, hablar de lo que hacemos en EPM, ¿cierto? Y en general en el grupo, porque como les mencioné al principio, nuestra gerencia de direccionamiento y sostenibilidad, pues, cobija todas las prácticas de EPM, pero también de todas las otras empresas que hacen parte del grupo, y las que están en nuestro país, en otras regiones. Entonces nosotros hacemos un ejercicio que llamamos de materialidad, y ese ejercicio básicamente consiste en definir una agenda de temas críticos y prioritarios en todo el abordaje de nuestro compromiso con la sostenibilidad. Y esto incluye consulta a nuestros grupos de interés. Pues sí, consultamos a nuestros trabajadores, a nuestras comunidades, a nuestros clientes, a nuestros proveedores y contratistas. Y al final se define la agenda de los temas. Esto lo hacemos cada 3 años. Esta es la agenda actual, ¿cierto? Y va hasta el 2025. Y entonces lo que quería mostrar es que este tema de derechos humanos aparece en esa priorización. O sea, ya desde ahí se empieza a evidenciar la necesidad del grupo en abordarlo. Y así lo definimos nosotros. Entonces, básicamente, con este abordaje, EPM dice que asume el compromiso por el respeto de los derechos humanos en el relacionamiento con todos sus grupos de interés, tanto en las operaciones propias, y esto es muy importante, tanto en lo que yo hago directamente con mi fuerza laboral, como en las que realizan terceros en desarrollo de actividades derivadas de un acuerdo suscrito con la organización. Contratistas, léase. Entonces, si yo tengo empresas que tienen un contrato conmigo, debo también buscar la forma en que este compromiso se despliegue y se aterrice desde esas prácticas. Porque cualquier práctica de un contratista de EPM que tenga consecuencias en temas de derechos humanos, por supuesto que nos involucra a nosotros. Ahorita les hablo del mecanismo que tenemos para las quejas y reclamos asociadas a las conductas de los contratistas en temas de derechos humanos, pero les puedo adelantar, nosotros tenemos quejas permanentemente. El año pasado, por ejemplo, recibimos una queja, y el escenario, una cuadrilla de un contratista de la empresa en un barrio cualquiera de Medellín y una persona de la comunidad LGTBI en ese mismo barrio. Y cuando pasa por el lado de la cuadrilla, alguien de la cuadrilla empieza a gritarle cosas e insultarle. Y esta persona, por supuesto, se sintió ofendida, se sintió vulnerada. Esto es un típico caso de derechos humanos y nos llegó el caso a través del mecanismo, ¿cierto? Afortunadamente teníamos el mecanismo para que la persona pudiera darlo a conocer y nosotros pudiéramos abordarlo. Y efectivamente lo abordamos, nos sentamos con el contratista y el contratista tomó cartas en el asunto y se cerró afortunadamente el caso de una manera satisfactoria para la persona. Pero un caso de esos que uno lo ve tan pequeñito y tan puntual puede crecer y generar un impacto para ambos, no solo para la empresa contratista, sino también para EPM. Entonces, nuestro propósito empresarial en materia de derechos humanos está aquí, resumido. Evitar impactos a terceros derivados de la operación empresarial. Uno, ¿cierto? Entonces, nosotros hacemos la evaluación de riesgos también cada 3 años en derechos humanos y esa evaluación involucra pues a todas nuestras operaciones y entonces ahí salen los resultados. Cuando tenemos esos resultados empezamos a desarrollar planes de tratamiento para eso. Y entonces de esa manera buscamos evitar que se deriven impactos directos de nuestra operación. Pero después aparece el tema de las afectaciones que nosotros podamos recibir por acusaciones infundadas, porque como les decía, esto es un tema que a veces se politiza, tiende a politizarse, y a veces hay organizaciones sociales pro defensa de derechos humanos que hacen acusaciones que no, digamos que no están fundadas
pero que están encaminadas a generar impactos en la reputación, como lo decíamos al principio. Entonces, ahí, digamos, está el segundo foco de trabajo de la empresa, blindar a la empresa para que ese tipo de impactos no se materialicen. Y lo tercero es que desarrollamos prácticas para evitar que se den percepciones, o sea, que la gente entienda, que la sociedad en general entienda que estamos coadyuvando o colaborando con el impacto que producen terceros. ¿Cuáles son los terceros? Ya lo habíamos dicho, nuestras empresas contratistas con las que tenemos un contrato vigente para la prestación de un servicio o producto. Entonces, esa es toda la gestión y esto es lo que nosotros hacemos. Evaluamos los riesgos, desarrollamos los planes de tratamiento, tenemos una política, unos programas de formación y sensibilización, digamos, como estos espacios hacen parte de ese punto, y finalmente un mecanismo de quejas y reclamos. Y hablemos ya para ir cerrando de ese mecanismo de quejas y reclamos. Entonces, el mecanismo de quejas y reclamos es un elemento central de la implementación del Marco de Naciones Unidas. ¿Recuerdan cuando decíamos, se acuerdan los verbos, los 3 verbos, ¿cierto? ¿En qué verbo está el mecanismo? Remediar. Entonces, para remediar necesitamos tener como antenas y además de antenas, digamos, mecanismos que permitan a que la persona que tenga un conocimiento, que se sienta vulnerable, como el caso que les mencioné antes, pueda reportarlo a la empresa para que la empresa lo haga. Hoy nosotros estamos recibiendo pues permanentemente quejas y reclamos, y entonces eso activa un comité de abordaje. En ese comité de abordaje que lo coordinamos pues con la Unidad de Diversidad y Desarrollo de Proveedores, hacemos como todo el seguimiento, se convoca al contratista para que dé su versión y al final se llega a una conclusión para buscar, digamos, o neutralizar el riesgo si no se ha producido o remediar la situación si ya se produjo. Contribuye entonces a monitorear todos esos casos, retroalimenta la interacción de la empresa con su grupo de interés y es un instrumento complementario a los mecanismos judiciales que le habíamos dicho antes. Entonces, el mecanismo atiende incidentes de derechos humanos de empleados de contratistas que tienen contrato vigente con EPM o con las filiales en general. Este mismo mecanismo también, digamos, se maneja en cada una de las empresas de una manera autónoma, pero bajo nuestra supervisión. Y entonces estos son pues los tipos de contratos de nuestros contratistas que cubren. Entonces, cualquier mala práctica, imagínense cualquier asunto, supongamos lo de la persona de la comunidad LGTBI, o supongamos que alguien ve a un contratista que está empleando mano de obra infantil. Entonces, ahí tiene cómo denunciar el asunto. Incluso esto, digamos, en un caso extremo, puede convertirse la queja o el reclamo en una causal de una terminación anticipada del contrato, porque cuando es tan flagrante, nadie quiere relacionarse con una empresa que tenga evidencias de irrespeto por los derechos humanos. Les cuento un caso resumido rapidito. En el proyecto Ituango existe pues un movimiento opositor al proyecto y en algún momento dijo el proyecto está vulnerando derechos con las comunidades, con los trabajadores, con los contratistas. Y teníamos dos proveedores de fuera del país, dos proveedores suecos, y llegó a oír de estos proveedores suecos. Imaginen lo que significa para un proveedor entregarle bienes y maquinaria a un proyecto como Ituango. Eso es un contrato significativo, estamos hablando pues, de cualquier asunto menor. Fue tal la preocupación que desató en esos proveedores que tuvimos que traer una comisión desde Suecia de las dos empresas para que visitaran el proyecto y para nosotros dejarlos tranquilos y dándoles evidencias de lo que estábamos haciendo en temas de derechos humanos. Ya después de la visita ellos quedaron tranquilos, pero en principio estaban dispuestos a renunciar al contrato que tenían con el proyecto porque no querían verse involucrados en asuntos de derechos humanos. ¿Sí? De ese tamaño hoy son las reflexiones a nivel empresarial. Entonces, estas son las tipologías de quejas que nosotros recibimos en nuestro mecanismo. Es importante que las conozcan. Por ejemplo, temas de obligaciones laborales y seguridad social. Y esto le hacemos un seguimiento en la interventoría permanente, pero en cualquier caso, por ejemplo, puede darse que una persona llame a nuestro mecanismo y diga es que me están acosando laboralmente en esta empresa. Nosotros no vamos a resolver el problema porque es un asunto de resorte de la empresa.
Pero lo que sí podemos hacer, y es lo que hacemos, es que como existe un marco jurídico de la relación contractual en la que el respeto de los derechos humanos es una parte fundamental, entonces podemos llamar a nuestro contratista y decirle, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? Lo mismo que hicieron los de Suecia con nosotros. ¿Qué está pasando? Porque nosotros no queremos tener relaciones con una empresa que esté cuestionada en este sentido. Lo otro son la tipología de bienestar laboral, de trabajo infantil, discriminación y relacionamiento con los grupos étnicos. Eso es lo que tenemos hoy. Finalizando ya, esta es la última parte. Está nuestra política, no la voy a leer toda, esto va a quedar en las memorias, pero van a ver ahí el compromiso que tenemos nosotros de respeto por los derechos humanos y si le das un doble clic, por favor, vemos los lineamientos que acompañan la política. Estos son 9 disposiciones complementarias a la política que ponen la lupa sobre asuntos particulares que son muy importantes para nosotros. Entre ellos, el tema de los derechos humanos en la cadena de aprovisionamiento. Y ahí está desplegado que haremos todo el seguimiento y buscaremos todas las garantías para que nuestra cadena de aprovisionamiento no se presenten casos de vulneración de derechos humanos. Y si se dan, porque no podemos controlar un 100% de eso, pues se abre la puerta para que haya, digamos, consecuencias en el sentido de tomar decisiones en esa relación contractual que tenemos. Creo que eso es pues como la presentación toda completa que quería compartirles. No sé si hayan inquietudes y si no ya... Cuando hay una relación ya que lo EPM, el marco de estar ahí en la documentación y todo, este proceso se hace claro de expresarle esa política al gerente o al proveedor. ¿Alguien de ustedes quisiera...? Sí, digamos que hay varios momentos de hacer visible el compromiso que tenemos en materia de derechos humanos y de promoverlo a ustedes como proveedores y contratistas. El primero es cuando ustedes se registran en el registro de proveedores y contratistas. En arriba hay una pregunta y es la de la aceptación del manual de conducta de proveedores y contratistas. El manual de conducta tiene 5 o 6 capítulos, donde uno de ellos es precisamente el respeto por los derechos humanos. Otro, digamos que cuando ustedes, si observan las condiciones generales de contratación, no solamente el PEME, sino de las filiales del grupo EPM, tenemos también, primero, digamos que visibiliza las políticas que para la empresa son importantes. La política de sostenibilidad, la política de derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc. Ahí, digamos, es una forma también de hacerles visibles a ustedes que nos interesa no solamente a nosotros comprometernos con ese tema, sino que a su vez ustedes también pues como lo practiquen dentro de sus organizaciones. Y otra acción, digamos, un poco más, ahí sí ya más, que se puede decir coercitiva, tiene que ver las cláusulas de eliminación de ofertas o de terminación anticipada. Nosotros tenemos también, digamos que las otras son para promover, pero pues no servimos nada, no hacemos nada si solo promovemos, y si nos damos cuenta de alguna acción, no tenemos mecanismos para tomar decisiones cuando las consecuencias son muy gravosas. Entonces tenemos, digamos que unas cláusulas de eliminación de ofertas y de terminación anticipada cuando llegamos a evidenciar que en efecto hay un incumplimiento a esos compromisos de conducta y pues que derivado de un análisis de riesgos, en efecto, pues la consecuencia más grave puede ser, en efecto, declarar, pues, terminar de manera anticipada los contratos, si ya está en ejecución o si está en el momento de evaluación de ofertas, digamos que eliminar la misma. Entonces, esos por ahora son los mecanismos que tenemos. Ahora tenemos otros mecanismos de control, como ahorita Oscar lo exponía, que es el mecanismo pues, de quejas y reclamos que está atento a derechos humanos y por medio de contacto transparente. Tanto los empleados de los contratistas pueden, digamos que reclamar sobre que su empleador, es decir, la empresa contratista, está posiblemente vulnerando algún derecho humano, uno de los derechos humanos, o inclusive la comunidad, cuando nosotros estamos ejerciendo, pues ejecutando nuestras actividades, también puedan sentir que se les está vulnerando pues, esos derechos humanos. Eso entra, como lo explicó Oscar, en un proceso de investigación, en un equipo interdisciplinario
multidisciplinario que revisa el caso desde diferentes miradas y con base en eso pues hace un proceso de vida y diligencia y genera pues como una recomendación y una respuesta al quejoso. Entonces, todas esas quejas, todos esos insumos nos permiten tomar acciones, como lo dijo Oscar, esta es una de ellas, o sea, el tema de sensibilización está aquí, si de pronto ustedes les llega el boletín de proveedores y contratistas, se dan cuenta que siempre nosotros en el boletín tenemos un capítulo destinado al tema del manual de conducta, donde vamos, pues digamos que promocionando en un mes el tema de derechos humanos, en otro mes temas de salud y seguridad del trabajo, en otro mes temas de respeto por medio ambiente y todo, digamos que estas conductas de ejecución responsable pues, de nuestras operaciones que nosotros esperamos que ustedes les escuchen. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.